os voy a resolver la práctica propuesta sobre el tema donde trabajamos con las distribuciones discretas y continuas más usuales. En esta práctica pues tenemos que resolver estos 5 problemas. Cada uno de ellos está asociado a un modelo de distribución diferente que hay que localizar, y una vez hecho esto pues tenemos que calcular las probabilidades a través del programa informático, y bueno, rellenando los campos y utilizando esa facilidad que nos da, que no tenemos que hacer los cálculos a mano. Pero lógicamente primero hay que saber resolver el problema, saber qué distribución es la que se da, y lo único que nos hace el ordenador es calcular las probabilidades. Así que primero vamos a empezar leyendo y vamos a poner a mano qué probabilidades queremos calcular. El ejercicio primero me dicen que la medida de los pesos de 500 estudiantes de un instituto es 72 kilos y la desviación típica son 4 kilos. Suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente, es decir, una distribución normal, hallar cuántos estudiantes pesan entre 60 y 65, más de 90, menos de 64. Y por último nos preguntan si Adolfo pesa más que el 70% de sus compañeros, ¿cuánto pesará Adolfo? Bueno, pues primero vamos a plantear el ejercicio de forma teórica, y una vez que ya lo tengamos, pues vamos a calcular las probabilidades con el programa informático. En el apartado A, bueno, ya sabemos que la X es una distribución normal, donde sus dos parámetros, media y desviación típica, son 72 de media y desviación típica 4. Esta es la distribución que vamos a usar. En el apartado A me piden que calcule la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores entre el 60 y el 65. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que luego veremos, que el ordenador solamente nos calcula o bien función de distribución, es decir, el ordenador solo me calcula o probabilidad de que la X sea menor que un determinado número, o bien me calcula probabilidades puntuales. Así que en este caso ya sabemos que para calcular un intervalo esto es lo mismo que calcularle la probabilidad de que X sea menor que 65 y restarle la probabilidad de que X sea menor que 60. Vale, ya sabéis que si tenemos aquí que la media de aquí es 72, tenemos nuestra campana de Gauss, aquí tenemos el 60 por ejemplo, y aquí el 65, me está pidiendo que calcule este área, nuestra probabilidad. Pues yo a la probabilidad de que X sea menor que 65 le resto la de que sea menor que 60 y me sale esta probabilidad. Bueno, pues eso es lo que voy a hacer a través del programa, calcular el apartado A de esta forma. En el apartado B pues me pide más de 90. Realmente me está pidiendo la probabilidad de que la variable aleatoria X tome un valor mayor que 90. Repito que el ordenador solo calcula función de distribución, es decir, menores que 90. Pues esta probabilidad la haremos a través de su complementario. Probabilidad de que X sea menor que 90. Que ya sabéis que es la probabilidad de que sea mayor es 1 menos la probabilidad de que sea menor. Esto, la notación habitual es phi de 90. Bueno, pero lo mismo da. Pues esto es lo que haremos con el ordenador. En el apartado C me dice que pese menos que 64. Probabilidad de que X pese menos que 64. Aquí ya me está dando la probabilidad de que pese menos, así que directamente la puedo meter en el ordenador. Ya explicaré ahora cómo es. Apartado C. Y por último el apartado D me dice que Adolfo pesa más que el 70% de sus compañeros. Si esta es la campana de Gauss, ¿vale? Este es el peso de Adolfo. Aquí está el peso de Adolfo. Pues dice que Adolfo pesa más que el 70%. Es decir, todo esto de aquí tiene que ser 70%, porque él pesa más que el 70% y menos que el 30%, lógicamente. Así que aquí habrá una probabilidad del 0,7. Así que si el peso de Adolfo yo le llamo, por ejemplo, X sub 0, pues yo tengo que calcular ese X sub 0, tal que la probabilidad de que X sea menor que el peso de Adolfo, que es X sub 0, ¿cuánto tiene que ser? Pues 0,7, 70%. Esto es lo que tendré que calcular a través del ordenador. Bueno, pues vamos a hacer todos estos cálculos. Para ello utilizamos nuestro programa hoja de cálculo, el Cal de LibreOffice, y vamos a hacer el apartado A. El apartado A, entre 60 y 65, bueno, pues localizamos una celda. Vamos a calcular primero
la probabilidad de que sea menor que 65 y luego la de que sea menor que 60 la restaremos como he explicado antes. Pues nos vamos a nuestro paquete de funciones y buscamos, como estamos entre una distribución normal, pues buscamos la distribución normal, que aparece aquí, distribución normal. ¿De acuerdo? Hacemos doble clic y ya nos aparece nuestro asistente para rellenar campos. ¿Qué campo hay que rellenar aquí? Bueno, primero, aquí aparecerá la media y la desviación típica de la normal, que son parámetros que rellenamos con el 72 y el 4. Lo ponemos 72 y 4. Si esto lo tuviéramos escrito en algunas celdas, podríamos también hacer referencia a esas celdas. Pero bueno, aquí como solo hay que hacer uno, pues lo escribiré a mano. Luego, aquí pondré el número al cual yo le quiero calcular la probabilidad. Y aquí este campo C es importante porque este campo C le puedo poner un 0, como dice aquí, o falso, o cualquier otro valor. ¿De acuerdo? Yo suelo poner un 0 o un 1. Cuando pongo el 0, ¿qué hace la función? Me calcula la probabilidad puntual. No voy a explicar exactamente cómo, porque depende del número de decimales que se meta. Y además, si os fijáis aquí, en ninguno de los casos, ¿de acuerdo?, necesitamos probabilidades puntuales. Todos los casos que tenemos aquí son todos probabilidades de intervalos menor, menor, menor y menor. Entonces no hace falta hacerlo. Por lo tanto, no voy a entrar con mucho detalle porque es un poco más lioso. Así que como vamos a utilizar siempre función de distribución, pues el 0 me da probabilidad y el 1 me da distribución. ¿De acuerdo? Esto me va a dar la función de distribución asociada al número que yo ponga aquí, bajo una distribución normal de media 72 y de desviación típica 4. Así que como yo quiero calcular la probabilidad de que x sea menor que 65 y luego menor que 60 y restarla, pues vamos a hacer esos dos datos. Aquí le voy a poner un 65 y le doy a aceptar. Y aquí hago exactamente lo mismo. Si queréis incluso podéis aquí arrastrar esta función, ¿veis? Yo la he arrastrado, pero aquí en lugar de un 65 pongo un 60. Fijáis, el primer campo es el valor de la variable, el segundo la media, el tercero la desviación típica y el cuarto un 1 o un 0, dependiendo de si quiero función de probabilidad o de distribución. Le doy a intro y me aparece este número y este. Ya sabéis que al restar ambas probabilidades me saldrá la probabilidad pedida. Pues aquí a este número le resto este. Y esta es la respuesta al apartado A. Probabilidad 0,038 de que el peso esté entre 60 y 65. Pasamos al B. Probabilidad de más de 90. Lo hacemos aquí abajo. Probabilidad de que sea más de 90, pues lo vamos a hacer, como vemos aquí en el apartado B, como 1 menos la probabilidad de que sea menor que 90. Pues nos vamos. Usamos nuestro asistente. Distribución normal. Le ponemos en este caso el 90. La media es 72. Y la desviación típica es 4. Como queremos función de distribución, pues le pongo el 1. Esto me calcula la probabilidad de que sea menor que 90. Pues lo hacemos. Esta es la de que sea menor que 90. Pero como yo quiero la probabilidad de que sea mayor, pues hago con el complementario. El complementario es 1 menos esta probabilidad. Así que le doy 1 menos esta probabilidad. Y aquí tenemos... Bueno, aquí no la da connotación exponencial porque es un número muy pequeño. Pero es válido. Esto sería el apartado B. Pasamos al apartado C. Menos de 64. Bueno, este es inmediato. Porque es ya propia función de distribución. Nos vamos a distribución normal otra vez. Aquí podríamos haber puesto los campos de media y desviación típica, no tendríamos que escribirlo siempre. Pero tampoco se tarda mucho. Volvemos a querer función de distribución, media y desviación típica y la probabilidad de que sea menor que 64. Pues le damos a aceptar. Y aquí tenemos la probabilidad. Este sería el apartado C. Y por último el apartado D. Aquí
si nos fijamos, no nos dan el valor de x sub 0 y nos piden la probabilidad, sino que nos dan la probabilidad y nos piden el valor de x sub 0. Para esto está otra función del paquete que vamos a ver ahora. La función esta es bueno, aquí de todos modos en la práctica arriba lo tenéis puesto, ¿no? Aquí abajo veis la distribución normal, ¿de acuerdo? Os pongo la distribución normal y la distribución normal inversa, que es la que vamos a usar ahora. Así que está puesto, aunque en el examen no lo tendréis que saberlo. Pues nos vamos a la distribución inversa de la normal. Distribución normal estándar y normal inversa aquí, ¿vale? Distribución normal inversa. Aquí, ¿qué es lo que me piden? Pues tenemos que poner, como siempre, media y desviación típica 4, media 72. Y aquí, pues tendré que poner la probabilidad. En lugar, antes ponía el valor de la variable y me daba probabilidad. Ahora pongo probabilidad y me da valor de la variable. La probabilidad, pues ya vemos que era un 0,7. Pues vamos a poner aquí 0,7 y ya directamente me sale el valor. Vamos a aceptar. Y tenemos el 74,09, es decir, aquí este peso de Adolfo será 74,09. Si Adolfo pesa 74,09 kilos, pues el 70% de la gente pesa menos que él y el 30% pesará más que él. Bueno, pues ya estaría resuelto el ejercicio 1. Ahora vamos a resolver el siguiente, el ejercicio 2. Para ello vamos a quitar esto, limpiamos y leemos el segundo ejercicio. Dice: la probabilidad de que una empresa elija un candidato en el proceso de selección es 0,05. Y me preguntan, ¿qué probabilidad hay de que el primer elegido sea el séptimo? ¿Qué probabilidad hay de que el cuarto elegido sea el 20º? Bueno, aquí tenemos que identificar este problema con la distribución. En este caso es una clara distribución binomial negativa, ¿de acuerdo? Donde tenemos que ver pues los parámetros de la binomial negativa, que eran el número de éxitos n antes del késimo fracaso y la probabilidad de éxito, que en este caso es 0,05. ¿De acuerdo? Pues con estos parámetros rellenamos. Así que aquí directamente nos vamos a ir al programa y vamos a responder al apartado A. Probabilidad de que el primer elegido sea el séptimo. Primero siempre, identificada ya la binomial negativa, hay que saberse la teoría. Pues aquí nos vamos a la distribución binomial. A ver, un momento. Esto era por la n. Vamos a ver, un segundito, que no recuerdo la función. Era con la n, vale, negativa binomial. Vale, aquí está. Vale, la función que da la binomial negativa no empieza por dist como las habituales, que empiezan por dist, empieza por neg. Hay que recordarlo. Le damos doble clic. Vale, ya tenemos la distribución binomial negativa. Aquí tenemos tres campos para rellenar. Abajo ponemos la probabilidad de éxito, que aquí me dicen en el problema que la probabilidad de éxito es 0,05. La probabilidad de ser elegido es 0,05. Pues es la que ponemos aquí. 0,05. Y los otros dos campos, el R era el número de éxitos y el X era el número de fracasos antes del enésimo éxito. Entonces leemos: probabilidad que hay de que el primer elegido sea el séptimo candidato. Si el primer elegido es el séptimo candidato, es que he tenido 6 fracasos antes del primer éxito, que sería el séptimo. Entonces, como el R es el número de éxito, pues tendría un éxito y fracasos tendría 6. Así que le doy a aceptar. Y esta sería la respuesta al apartado A. La probabilidad sería 0,036. En el apartado B me pregunta probabilidad que hay de que en el cuarto elegido sea el 20º candidato.
Lo mismo, podría arrastrar esto, ¿de acuerdo? Y utilizar estos parámetros mismos, pero si no lo tenéis muy claro, pues utilizamos otra vez el asistente. Binomial negativa. La probabilidad de éxito es la misma, 0,05. Pero ahora me dice que el cuarto sea el 20º candidato, el cuarto elegido. Entonces, ¿cuánto? Si es el cuarto elegido, es que éxitos ha habido 4. Y si tiene que ser el 20º, pues que ha habido 4 éxitos y 16 fracasos. Para que 16 más 4 me dé 20, que es la elección 20ª. El 20º es el posición 20. Pues nada, aquí le damos a aceptar. Y ya está, esta sería la respuesta del apartado B. Pasamos a ver el tercer problema, que nos dice: si un banco recibe de promedio 6 cheques sin fondo por día y suponiendo que sigue una distribución de Poisson A, ¿cuál es la probabilidad de que reciba 4 cheques sin fondo por día? ¿Cuál es la probabilidad de que reciba 10 cheques sin fondo en 2 días consecutivos? Bueno, lo primero que vamos a ver es la distribución que sigue. En este caso, según nos indica el problema, vemos que es una Poisson. La Poisson tiene como parámetro lambda, donde sabemos que lambda es igual a la media. Por lo tanto, como a mí me está diciendo que el banco recibe de promedio 6 cheques sin fondo por día, pues me está indicando el promedio. El promedio es la media, así que eso implica que esto será igual a 6. ¿Vale? Aquí apuntamos que es por día. Bueno, pues ya, una vez que sabemos la distribución que seguimos, pues nos vamos directamente al programa y a nuestro asistente, donde buscamos la distribución de Poisson. La distribución de Poisson, tenemos que rellenar pues 3 campos. El primero es el campo. El primer campo es el número al que le queremos. Ya sabemos que la distribución de Poisson es una distribución discreta, así que aquí pondremos el número al cual le queremos calcular la distribución. En caso de que queramos calcular la función de, en el número en caso de que queramos calcular la probabilidad, pondremos un 0 si queremos calcular probabilidad en acumulado o un 1 si queremos calcular función de distribución. Aquí el número, en este caso, la probabilidad de que reciba 4 cheques sin fondo por día, pues 4 cheques, la media es igual al parámetro lambda, que en este caso hemos visto que es 6, y aquí pues leemos, si ponemos un 0, calcula la probabilidad de la función de densidad, y en cualquier otro valor o verdadero, o si se omite, calcula la función de distribución. Aquí hay que tener cuidado que si no ponemos nada nos calcula la de distribución. Por lo tanto, como yo quiero calcular la de probabilidad, pues le voy a poner un 0. Bueno, pues le daríamos a aceptar. ¿Vale? Y aquí tenemos la probabilidad del apartado A. En el caso del apartado B, pues seguimos teniendo también una distribución de Poisson, pero aquí me dice cuál es la probabilidad de que reciba 10 cheques sin fondo en 2 días consecutivos. Al tener 10 cheques en 2 días consecutivos, yo ahora ya mi distribución, que le voy a llamar X', pues seguirá una Poisson de parámetro lambda, pero como lambda es la media, y aquí me está preguntando por 2 días consecutivos, pues la media de 2 días es diferente a la de un día. Si tenemos 6 cheques de media por día, en 2 días pues tenemos lógicamente el doble. Así que ahora mi Poisson será de parámetro lambda, igual a 12. Pues ya teniendo en cuenta esto, pues volvemos a usar el asistente, buscamos la distribución de Poisson y volvemos a ponerle pues el número que en este caso me está diciendo 10. La media ya será 12, porque si en un día, repito, son 6, pues en 2 días serán 12. Y aquí ponemos el valor 0 si queremos probabilidad, que ya repito que hay que tener cuidado porque si lo dejamos sin nada, vemos que nos aparece la función de distribución. Si ya ponemos un 0 me aparece la de probabilidad. Hay que tener cuidado porque no en todos es igual. Pues ya le damos a aceptar. Esta sería la probabilidad del apartado B. Pues con esto ya habríamos terminado el ejercicio. Un agente de seguro vende póliza a 5 personas de la misma edad, que disfrutan de buena salud. Según las tablas actuales, la probabilidad de que una persona en estas condiciones viva 30 más años es de 2/3. Ahí es la probabilidad
de que transcurridos 30 años vivan 5 personas, a menos de 3 personas o al menos 3 personas. Por aquí vemos que me da, son 5 personas, me da la probabilidad de que cada una de ellas verifique esta condición, que en este caso la condición de vivir 30 años, este número no se va a usar. Este simple un poco para despistar, me da una condición en la que aparece un número, pero hay que tener claro que este número no afecta en la distribución. Es una repetición de una determinada prueba. ¿Cuántas veces la repetimos? Como son a 5 personas, pues será 5 veces. ¿Y cuál es la probabilidad de éxito? Pues 2/3. Pues esto es realmente una distribución binomial. En este ejercicio tenemos una distribución binomial donde el número de veces que realizo el experimento es 5, porque se lo hago a 5 personas, así que la n es 5. Y la probabilidad de éxito, ¿el éxito cuál es? Que esté sana después de 30 años, pues será 2/3. Pues esto es una binomial de parámetros n igual a 5 y p igual a 2/3. Y ahora pues hay que calcular las probabilidades. En el apartado A me piden probabilidad de que sean 5 personas. Pues la probabilidad de que la variable esta x sea igual a 5. En el apartado B, a menos de 3 personas, la probabilidad de que x sea menor que 3, a menos de 3. Ya sabéis que por ser una distribución discreta, esto es lo mismo que la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. O lo que es lo mismo, la función de distribución en 2. Y por último, el apartado C, al menos a 3. Al menos es 3 o más. La probabilidad de que x sea mayor o igual que 3. Como aquí me da mayor o igual y el ordenador solo me da función de distribución, es decir, menor o igual, pues lo traslado. Esto es 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. ¿De acuerdo? Esto y esto es lo mismo. Esta es teoría, esto hay que sabérselo. Y ahora ya con el ordenador pues calculamos esas probabilidades. Así que empezamos con la primera. Me pide la probabilidad de que x sea igual a 5. Bueno, nos vamos al asistente. Buscamos nuestra distribución binomial. Está aquí. ¿Vale? Y aquí pues tenemos los campos a rellenar. Esto es el n, número de ensayos, que en este caso son 5. Esta es la probabilidad de éxito, que son 2/3. Esto es el campo C, que ya digo, aquí te lo dice. Si es 0 me da la probabilidad puntual, si es 1 me da la función de distribución. Es decir, desde ese valor, todos los que sean menores que él, incluido él. En el primer apartado, como me pide a 5 personas exactamente, pues aquí no tengo que utilizar la función de distribución. Simplemente pongo la probabilidad de que me den 5. Y aquí, pues, le doy a aceptar. ¿Vale? Pues esta sería la probabilidad del apartado A. Probabilidad de que los 5 vivan más de 30 años. 5 de 5. En el apartado B, me dicen probabilidad de al menos 3 personas. Ya hemos visto antes que al menos 3 personas es menor que 3. No, perdón. A menos de 3 personas. A menos de 3. Que es probabilidad de que sea menor que 3. Pues nos vamos. Asistente. Binomial. Y rellenamos. Ensayo 5. Probabilidad de éxito. Hemos dicho que son 2/3. Como me dice, quiero calcular la probabilidad de que sea a menos de 3. A menos de 3 son 2, 1, 0. Entonces yo le voy a poner a 2. Pero como quiero que me incluya también los menores, 2, 1 y 0, pues pongo que me haga la función de distribución. Así que le pongo aquí un 1. ¿De acuerdo? Esto sería probabilidad de que una distribución binomial de parámetro n igual a 5 y p igual a 2/3, pues me calcule la función de distribución de 2. Aquí le indico el valor y aquí le indico con este 1 que quiero que me haga la distribución. Distribución es el 2 y los menores. Así que lo voy a aceptar. Este sería el apartado B. Y por último el apartado C me pide al menos 3. Que hemos dicho que al menos 3 son 3 o más. Como queremos calcular 3 o más, pues lo hacemos 1 menos probabilidad de que sea menor o igual que 2. Que es lo mismo.
Vamos a la binomial. Y aquí rellenamos pues el 2. El número de ensayos son 5. La probabilidad de éxito es 2/3. Y aquí queremos que nos haga la función de distribución, porque queremos que nos lo haga menor que 2. Así que lo voy a aceptar. ¿Vale? Pero ya hemos dicho que la probabilidad pedida es el complementario de esta. Así que aquí pues ponemos 1 menos esta de aquí. Y esta sería la solución al apartado C. Y ya por último, el ejercicio quinto, que leemos. El tiempo durante el cual las baterías para un teléfono celular trabajan de forma efectiva hasta que fallan se distribuye según un modelo exponencial. Ya nos está diciendo aquí el modelo. Esto es una distribución exponencial. Lo hacemos aquí abajo. Vale, este es el ejercicio 5. Así que X sigue una distribución exponencial. Ya sabéis que el parámetro de la exponencial es lambda. Os recuerdo que la media es 1 partido por lambda. Por lo tanto, el lambda es igual a 1 partido por la media. Si me daban la media en la exponencial, podía sacar el lambda haciendo su inverso y viceversa. Así que leemos. Me dicen que se distribuye un modelo exponencial con un tiempo promedio de falla de 500 horas. Es decir, la media son 500 horas. Así que como lambda es 1 partido por la media, pues lambda es 1 partido por 500. Así que el parámetro de la distribución es 1 partido por 500. Y ahora me preguntan apartado A. Calcula la probabilidad de que una batería funcione por más de 600 horas. Me están pidiendo la probabilidad de que la variable aleatoria X tome un valor mayor que 600. Si X sigue una exponencial. De parámetro lambda 1 partido por 500. Este es el A. Bueno, esto lo vamos a hacer. Como ya digo que el ordenador solo calcula distribución, pues lo haremos con su complementario. 1 menos la probabilidad de que X sea menor. El apartado B me dice, si una batería ha trabajado 350 horas, ya las tiene trabajadas, ¿cuál es la probabilidad de que trabaje más de 300 horas más adicionales? También sabemos que la distribución exponencial, por teoría, tiene lo que llamamos la pérdida de memoria. Entonces, el hecho de que la batería haya trabajado 350 horas y ya las tenga trabajadas, a la exponencial no le importa, porque eso, digamos, se le ha olvidado. Es como si aquí empezáramos desde cero. Por lo tanto, el hecho de que queramos que trabaje más de 300 horas más, pues hace que nos olvidemos de esto. Realmente lo único que yo quiero calcular es la probabilidad de que mi variable aleatoria trabaje más de 300 horas adicionales. ¿De acuerdo? Esto realmente sería la probabilidad de que X trabajara 350 más 300, que sería más de 600, suponiendo que la X ya ha trabajado más de 300. ¿Vale? Esto sería una probabilidad condicionada, pero bueno, que en el caso de la exponencial nos podemos ahorrar todo esto por la pérdida de memoria. Y hacemos directamente la probabilidad, como empezando desde el 350, ya este sería el 0. Como quiere 300 más, pues sería mayor que 300. ¿Por qué mayor que 300? Porque dice que trabaje más de 300 horas más. Así que esto lo hacemos como siempre con el complementario, que es la función de distribución. Y ya estos son los cálculos que vamos a hacer con el programa. Pues nos vamos a la distribución exponencial que está aquí. Aquí tenemos los parámetros de la distribución. Valor de la variable, como queremos calcular la probabilidad de que sea menor que 600, pues el valor de la variable es 600. El lambda es la media. El lambda es 1 partido por la media, que es 1 partido por 500. Y el C es para indicar, aquí lo dice, si es la función de densidad o la distribución. Yo quiero la distribución en este caso porque quiero menor que 600. Así que le doy al 1. Le doy a aceptar. Esta sería la probabilidad de que fuera menor. Pero como yo lo que quiero, como hemos visto aquí, es 1 menos la probabilidad de que sea menor, pues le hago el complementario aquí. Me voy aquí y le digo 1 menos esto. ¿De acuerdo? Y esta sería la respuesta al apartado A. Para el apartado B,
pues ya hemos visto que lo que queremos calcular realmente es igual que el anterior, pero cambiando el 300 por el 600 por el 300 realmente, así que es análogo. Como es análogo, pues podemos, si queréis, extendemos esta formulita aquí abajo, ¿vale? Pero en lugar del 600, pues le ponemos un 300. Aquí, vamos a ver que no sé. Le ponemos el 300, el lambda y el 1. Bueno, se me ha cambiado el de arriba. Lo voy a modificar. Ahora sí. Y ahora aquí, pues lo mismo. Aquí le he puesto 1 menos B4, pues además también voy a restar, porque también quiero restar. Así que esta sería la respuesta al B. Bueno, pues ya con esto tendríamos el examen resuelto.